Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Sugiero a los emprendedores hondureños, a esos hombres y mujeres que dirigen más de 80,000 empresas y que generan más de 500,000 de trabajos en Honduras, que estén pendientes del programa de esta mañana, porque hablaremos de los alcances del acuerdo que el lunes anterior suscribió el gobierno con los bancos hondureños. En este momento en que buena parte de las empresas están endeudadas, especialmente las micro, las medianas, las pequeñas y medianas empresas que necesitan recursos frescos y baratos, y que ahora con esta reestructuración de deuda, porque el acuerdo va orientado a la reestructuración de deuda, eso lo deben tener muy claro. El acuerdo va orientado a reestructurar esas deudas que tienen buena parte de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas del país. Ampliar los plazos de pago. No cobrar intereses sobre intereses. Eso les permitirá tener un mejor flujo, recursos para reinvertirlos y reactivarse. Y de nuevo, generar empleos, recuperar los que se perdieron y, si es posible, añadir otros empleos, porque eso es lo que necesitamos en este momento. La pandemia provocó la suspensión y el despido de miles de trabajadores. Ahora necesitamos recuperar esos trabajadores y, si es posible, añadir más trabajadores a nuestras empresas, generar más empleos. Pero para eso se requiere que salgan de esta crisis financiera que tienen nuestras empresas, sobre todo las que generan el 70% del total de empleos en Honduras, que son la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y que bien entonces que reestructuren sus deudas, que se oxigenen y que les quede un flujo de dinero para poder reactivarse. Este es el tema. Diría yo que es el tema más importante de las últimas horas en el país. Es el tema más importante. Es la subsistencia de nuestras empresas o la sobrevivencia de nuestras empresas, de las que generan la mayor cantidad de empleos en Honduras. Debe ser la noticia más importante y por eso profundizamos sobre el tema hoy con distinguidos invitados. De hecho, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que otros temas no tienen importancia. Claro que tienen importancia. ¿Cómo no va a tener importancia el estar pendiente de cómo evoluciona la pandemia? ¿Cómo no va a ser importante el mantener el dedo en la llaga en el combate a la corrupción? Claro que son temas importantísimos, pero este, porque estaba creando otra pandemia, en este instante es de los más importantes. Como les decía hace unos minutos, es la sobrevivencia de miles de empresas de Honduras que la están pasando muy mal ya antes de la pandemia y no digamos durante la pandemia. Y la pandemia ni siquiera ha pasado. Estamos ahí esperando la segunda ola. Estamos en una meseta, no ha terminado la primera. Sí, estamos en una meseta, pero ya nos vienen algunos brotes o rebrotes que nos generan expectativas. Pues en Europa, imagínense, varias ciudades cerradas. Los eventos sociales, deportivos, se está pensando en pararlos en algunos países, para evitar que les suceda lo que les pasó en marzo, abril, mayo, donde Europa tuvo una gran cantidad de contagios y muertes. Pues este es el tema de hoy, miércoles, aquí en Frente a Frente. Gabriela lo resume así, con simpleza. Ahí verán ustedes el título del programa en la pantalla. Iríamos a la primera pausa y volvemos con nuestros invitados para socializar los alcances de este acuerdo
entre los bancos y el gobierno. Adelante, Gabriel Andino. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de hoy para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los alcances del acuerdo entre el gobierno y los bancos para oxigenar a las MIPYME. @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Los esperamos con sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema. Esta mañana, en el set de Frente a Frente, el comisionado propietario de la CNBS, Comisión Nacional de Banca y Seguros, don Evasio Asensio. Muchas gracias, don Evasio. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, don José Luis Moncada. Bienvenido, José Luis. Buenos días, Renato. Buenos días a los invitados y buenos días al pueblo hondureño. Y uno de los trabajadores más antiguos en la Superintendencia de Bancos, antes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, era Superintendencia de Bancos. Era una rama del Banco Central de Honduras. Correcto. Estuvo ahí trabajando 44 años. Bueno, menos. Menos. Años estoy en la banca. Pero él fue uno de los que organizó lo que hoy conocemos como Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y fue el primer jefe que tuvo don Evasio Asensio. Me refiero a don Roberto Ceguera. Don Roberto Ceguera, muchos ex empleados del Banco Central, y seguro que algunos empleados todavía del Banco Central recuerdan a don Roberto Ceguera. Trabajó en el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos y ayudó a organizar la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Así es, ¿verdad? Así es, sí. Renato, mucho gusto. Buenos días, un saludo a todos. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, yo espero que hoy ustedes hagan todas las consultas. Yo me propongo hacer consultas reflexivas sobre este acuerdo, porque han habido muchos acuerdos y la gente siempre se queja. Mire, cuando uno sale a la calle, cuando uno va a un supermercado, a un banco, la gente lo aborda. Renato, no están cumpliendo los bancos la ley. No están cumpliendo, por favor haga algo. Yo les digo, el compromiso de uno es con la gente, no con los bancos. El compromiso de los periodistas es con la gente, no es con los bancos. Pero yo también sé el rol que juegan los bancos en una democracia como la nuestra. Fundamental, es fundamental, mi respeto para la banca. Pero no quita que también reflexione sobre la banca. Y hoy voy a aprovechar el momento que tengo aquí a un comisionado actual, a un excomisionado presidente y a un, no llegó a comisionado, pero bueno, fue de los que organizó la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Comencemos con los alcances de este acuerdo importante, sumamente importante, que suscribió el gobierno con la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras, ahí va donde se aglutinan todos los bancos. Y le doy la palabra a don Evasio Asensio. Sí, muy buenos días. Sí, es un momento muy complicado que pasa el país y el mundo, donde las economías obviamente muy afectadas, y esto requiere de algunas medidas extraordinarias orientadas hacia buscar cómo mitigar realmente que la afectación sea mayor. Es así que... Menor. O sea, menor, sí, que la afectación, sí, para mitigar que sea menor. Obviamente, a raíz de esto, pues surge un acuerdo porque al estar afectadas las economías, obviamente se reduce la posibilidad del deudor de poder hacerle frente a las obligaciones que ya puede tener pactadas. Creemos que este acuerdo es muy necesario y el Estado, a través del presidente, pues siempre estuvo muy interesado en que se pueda dar alguna facilidad sobre todo a los microempresarios, para poder tener los espacios necesarios para poder hacerle frente a sus obligaciones, mantener como al corriente esas unidades productivas y también poder reactivar la economía tan necesaria por
la atención que se genera tanto a la sostenibilidad de los hogares como a la generación de empleo. Este acuerdo para el alivio financiero del sector MIPYME es muy necesario y muy importante lo que usted decía, licenciado Álvarez, que a veces pues, se establecen algunas medidas, pero no siempre se logran como esos compromisos de alcanzar la efectividad para el cual se propone. Esperamos de que en esta oportunidad el acuerdo está suscrito por los 15 bancos del país, los 15 bancos privados, y hay pues toda una, yo diría, un compromiso y un acuerdo en que los elementos que recoge este acuerdo que se suscribió pues son muy necesarios también para la misma sostenibilidad de la solidez de las instituciones financieras. Bien, muchas gracias, don Evasio Asensio. Entonces, le vamos a ceder la palabra a José Luis Moncada para que nos resuma los principales aspectos del acuerdo. Podemos pasar a las gráficas que nos ha traído José Luis Moncada de inmediato. Bueno, buenos días a Renato y a los invitados, a los hondureños. En primer lugar, pues una satisfacción de este acuerdo que llegó el fin de semana la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y el Gobierno de la República. En primer lugar, satisfecho porque se había enviado un proyecto de ley al Congreso, el cual me preocupaba a mí mucho porque era un proyecto de ley un poco impositivo que no es propio de una economía de libre mercado. Yo en ese tema pues tenía la preocupación como expresidente de la comisión y como un conocedor de la dinámica de la economía que ese proyecto de ley no era el más indicado en momentos de que indiscutiblemente la banca representa un papel importante para la recuperación de la economía. Yo creo que en un análisis que uno hace macro, encuentra que el papel de la banca privada en la recuperación económica es una columna vertebral para lo mismo. Y el tratamiento que tiene que tener ella y la proposición que tiene que tener la banca tiene que ser orientada a esa bajo una debida supervisión, ¿verdad? Yo creo que a veces los elementos de atacar a la banca o exigirle que ha habido en este momento o indicarla, pues no se justifica. Yo creo que sí hay errores, pero el papel que puede desempeñar es fundamental. Yo creo que el gobierno de la República demoró un poco en este tema del diálogo con la banca, en el sentido de poder tomar las medidas correspondientes. Yo creo que la institucionalidad es importante, Renato. Creo que tenemos un comisionado, tenemos el Banco Central, que son instituciones que técnicamente están actuando en este momento en un plan que realmente creo que sí puede dar respuesta y que en forma integral debería de analizarse otras acciones que tengan el impacto que los hondureños esperan. Porque individualmente muchas acciones, Renato, no tienen el efecto esperado. Yo hoy estaba leyendo, por ejemplo, Colombia y Chile. Colombia acaba de implementar 12 medidas de un plan de rehabilitación y salvamento de la economía colombiana dirigida al sector financiero. Son 12 programas realmente integrados que tienen el efecto correspondiente. Entonces usted emite fondos de garantía, emite otra normativa, pero no hay una sinergia. Entre ellos le crea una debilidad y una expectativa sin resultados. Así que yo creo que sí estamos encaminándonos bien. Bueno, nos demoramos un poco, pero creo que vamos para allá. Miren, les voy a pedir porque esta es una hora muy importante, porque la mayor parte de la gente todavía está en la casa y está viendo. Y necesito que resumamos los alcances ya, los aspectos que acordaron y que beneficiarán a las MIPYME para que nadie se vaya de la casa sin saber justamente los propósitos que tenemos hoy en el programa. Así que vamos con los principales aspectos del acuerdo, sí, y luego los desmenuzamos, como decimos los hondureños. Sí, bueno, muchas gracias. El acuerdo incorpora 6 elementos que a mi parecer son los principales y que pueden ser de mucho interés para nuestros televidentes y que sin duda lo vamos a tratar de explicar así muy rápidamente. En primer lugar, el primer punto es que ya
establece como el marco de los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Así rápidamente, las personas naturales y jurídicas o jurídicas que se dedican que pertenecen al sector de las MIPYMES y que al 29 de febrero del 2020 estaban clasificados en el sistema financiero como categorías 1 y 2. Un segundo es donde se enmarca lo que es la temporalidad. Esta gráfica no corresponde a lo que usted nos está explicando en este momento. O sea, suprimamos de momento esta gráfica para que él exponga los 6 acuerdos. Los 6 acuerdos, correcto, así es. Lo otro es la temporalidad. Muy importante que los prestatarios que pertenecen al sector MIPYME se aboquen a los bancos, porque tiene una temporalidad para poder readecuar sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de este año. Otro es que dentro del acuerdo se establece que en la readecuación de las deudas el prestatario puede tener opción de gozar de un periodo de gracia. El periodo de gracia que se establece que será otorgado durante el 2021 de acuerdo a la afectación o a la capacidad de pago que tenga la persona. No necesariamente pueden ser de 12 meses, sino que puede ser menor, pero que sí se establece toda la apertura por parte del sistema financiero de, conforme los análisis de los flujos, poder otorgar ese periodo de gracia. Lo otro son los plazos de financiamiento para las reestructuraciones. Esto es muy importante también. La banca asume el compromiso de poder readecuar o reestructurar o refinanciar las obligaciones de los MIPYMES con fondos propios, aquellas que tengan plazos no mayor a 5 años. Ya más adelante veremos las condiciones, pero también siendo necesario que habrán deudores que necesitan un tiempo mayor, entonces el Banco Central va a poner algunas líneas de liquidez para que puedan atenderse a aquellas readecuaciones que van de 5 hasta 15 años. Por último, también un quinto punto es cómo se establece la tasa de interés. De acuerdo a la estadística de los portafolios de cartera de las MIPYMES, lo que es el crédito, aquí hay que separar lo que son los promedios ponderados de la cartera de los microcréditos y los promedios ponderados de las carteras de los pymes, de las pequeñas y medianas empresas. En cuanto tomando como referencia las cifras del 29 de febrero, el promedio ponderado de las tasas de los microcréditos es de 26.5%. Esto hablamos del sistema bancario, el sistema bancario privado. Y el promedio ponderado para las pequeñas y medianas empresas es 14.1% en lo que es la tasa activa. Después podemos ir explicando rápidamente. Y un sexto punto es que se ha hablado mucho y es de mucha preocupación para los prestatarios, es lo que se conoce como la capitalización de intereses, donde pues el mismo interés genera algún costo financiero o lo que se conoce más popularmente como intereses sobre interés. En esto hay un compromiso de la banca donde aquellos intereses normales que se hayan acumulado durante, sea los periodos de moratoria que se dio, entonces que el cliente los pueda pagar, porque es muy importante esto también. No se trata de una condonación de intereses. Aquí siempre el cliente tendrá que pagar los intereses normales acumulados durante sus cuotas que tiene atrasadas, pero los bancos se han comprometido en darle un préstamo solo por esos intereses a 0 tasa de interés y que lo pueda pagar en plazos hasta de 12 meses. Básicamente esos son como los puntos que creo que podemos debatir más profundamente para que los prestatarios o los televidentes queden con esa claridad. Correcto, necesaria. Y lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar, por favor.
con esta que nos proporciona José Luis Moncada, los principales aspectos del acuerdo: beneficiarios, temporalidad, fuentes de financiamiento, tratamiento de intereses y comisiones, campañas de comunicación, tipos de créditos, criterios de elegibilidad, tasa de interés, periodo de gracia, participación de la Comisión Nacional de Seguros y el Banco Central de Honduras. Bueno, indiscutiblemente la presentación que acaba de decir Evasio resume los aspectos interesantes de los hondureños. Indiscutiblemente hay que reestructurar a una gran cantidad de clientes que tienen los bancos que entraron en una condición de afectación por lo que fue el COVID. Esto es un requisito fundamental. Una barrera que se limitó es que pueden entrar en una reestructuración aunque tengan todavía atraso de pago. La calificación que tienen, que tenían en febrero, que normalmente establecen el convenio, tiene que estar en lo que es categoría 1 y 2. Esto quiere decir clientes que tuvieron un buen comportamiento en su pago previo, en su crédito previo a esa fecha. Ellos van a entrar en ese proceso de reconstrucción o a integrar un nuevo préstamo hasta el 31 de diciembre del presente año. Ahí los bancos van a entrar en una política de definir si son micro o pymes. En los micros tienen una condición de una tasa que se hizo una ponderación de mercado de 26.5. Es decir, como son pequeños, el riesgo es más grande. Entonces, lo que está haciendo es que se le va a reducir. Si usted tiene un crédito de 28 a una tasa de 28, se le va a reducir 2%. Entonces, va a llegar a 2% menos. Si tiene menos de 26.5, se va a quedar con esa tasa. Eso ya es un alivio. Aparte de eso, el plazo que se le va a poder ampliar, porque si tenía 5 años y había pagado 3, vuelve a un plazo de 5 años más que tiene esa condición. Si necesita un crédito más alto y un periodo más largo, entonces el Banco Central está creando un fondo que vienen 4.500 millones, que vienen de un programa de allá del 2008, que hay 4.500 millones que se va a prestar en redescuento a través de Banprovi y que aún se tiene que reglamentar para definir cuál va a ser la tasa. En el caso de pymes, la tasa ponderada fue 14.1 y ahí también se va a dar un porcentaje del 2% para abajo si está por arriba de ese monto. Si está por abajo, se queda ahí. Ahí los bancos van a negociar los plazos de gracia, si son necesarios, y se va a definir cómo se van a pagar los intereses acumulados en el tiempo de moratoria, que se abre una cuenta especial, se paga en 12 meses a 0 intereses, y esto lo que evita es la preocupación de capitalización de los intereses. Yo creo que si hacemos una ecuación matemática vamos a ver que hay una reducción sustantiva para lo mismo. Hay una cosa interesante, Renato, es que la misma COVID ha creado que hay algunos rubros de estos créditos que van a modificarse, porque el consumo está cambiando y muchos micros están cambiando un poco su servicio, ¿verdad? Porque están viendo que la demanda y consumo de la población está variando. Mucha gente que vendía ropa, que vendía otra cosa, ahora está vendiendo productos de higiene, por ejemplo. Entonces, ahí va a haber una transformación de lo que son los objetivos y demás. Un tema importante que yo creo, Renato, es la educación financiera de los pymes y de los micro. En la debida administración, el uso de los recursos de los créditos para la operación y no para menesteres personales. Porque cuando pasa esto, hay una distorsión del uso de los recursos con el objetivo propositivo de generar negocio, resultado, amortizar la deuda, tener utilidades, y ahí hay que tener mucho cuidado. Ok, voy a hacer unas modificaciones hoy en el programa. Usted viene aquí representando, yo sé que usted es el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, pero usted viene representando a ese montón de empresas que la están pasando muy mal. Entonces, yo quiero que con toda la simplificación del caso, usted me diga los problemas que están enfrentando las MIPYME en este instante. ¿Cuáles son los principales problemas? Y en función de la enumeración de esos problemas que usted diga, vamos a ir diciendo cómo este acuerdo va a contribuir a oxigenar esas MIPYME. Y la participación de ustedes hoy en el programa va a ser muy importante para sacarle toda la información que trae el comisionado Evasio Asensio y también el analista José Luis Moncada, que fue presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Yo quiero aprovechar en este momento la gran concentración de gente todavía en sus casas para simplificar el asunto e irnos al ABC de este acuerdo. Por favor, don Roberto Ceguera. Bueno, Renato, muchas gracias. Ahora, por favor. Queda mejor. Yo creo que el acuerdo tiene 3 etapas, Renato, ¿verdad? Uno, que es la parte de los créditos que explicó Evasio, de los menores a 5 años plazo. La segunda etapa es la que explica don José Luis del Banco Central, donde se financia créditos de 5 años plazo hasta 15 años plazo. Y una tercera etapa, que es lo que va a actuar Banprovi. Banprovi va a descontar créditos hasta 20 años plazo, que esos van dirigidos al sector turismo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las MIPYME? Las MIPYME en Honduras, como usted muy lo dijo, que generamos más o menos el 70% del empleo en el país, más de 80,000 empresas. Con este acuerdo se espera generar o beneficiar más o menos más de 500,000 de personas, ¿verdad? Rescatar el empleo en Honduras, como usted muy bien lo apuntó. Tenemos 7 meses de estar cerrados, solamente recibiendo gastos, la factura del ENE, la factura del Seguro Social, la factura de la planilla, sin recibir ningún ingreso. Entonces, nuestros flujos no están en 5%, estaban en 0. ¿Verdad? El Banco Central de Honduras, en el indicador del IMAE, ha manifestado que el ingreso de los restaurantes y los hoteles se disminuyó en más de un 80%. Un ejemplo, un empresario que tiene una cuota de 150,000 lempiras, yo platicaba con él el fin de semana, está recibiendo ingresos de 80,000 lempiras. O sea, no puede pagar absolutamente nada. Nuestras tasas de ocupación en hotelería son de 8%. Para que usted pueda cumplir con los compromisos o alcanzar su punto de equilibrio, necesita una tasa de ocupación superior al 40%. O sea, no puede con un 8% pagar compromisos. Por otro lado, el 76% de nuestros empleos está suspendido. Y ya se acerca el plazo en que tenemos que reincorporarlos, a finales de octubre, principios de noviembre. Y no tenemos capacidad para reincorporarlos. No existe ese dinero, no existe ese flujo. Entonces, esto era sumamente necesario para poder oxigenar, como usted muy bien apuntaba, a nuestras empresas, poder adecuarnos, porque de nada nos sirve reaperturar, de nada nos sirve abrir las puertas si la economía no se está moviendo. Alguien me decía el otro día, mire, yo acostumbro a mover 40 personas en el mes y solo estoy moviendo 4. Entonces, no hay movilidad, no hay actividad económica. Como no hay actividad económica, no hay ingresos para las familias. Mire, es increíble, pero ¿sabe qué estaba haciendo uno de mis chefs? Trabajando como ayudante de albañil. ¿Qué estaba haciendo una camarera? Vendiendo mínimos cuando le tocaba salir. Ese es el efecto, ese es el impacto. No es posible que no tengamos que hacer nada. Había que hacer algo. Había que buscar una solución a esta situación. Y creo yo que los acuerdos que llegamos con la IVA, que llegamos con el Banco Central, con la Comisión de Bancos, con Banprovi, son muy buenos y pretenden dar la medicina todavía al que está vivo. Porque aplicar la medicina al que ya murió. Y hubo muerte de empresas, ¿verdad? Hubo muchas muertes. ¿Están cuantificadas ya, don Roberto? Mire, más o menos un 20% de los hoteles pequeños no va a volver a abrir. Pero trate de hablarme, yo sé que usted está metido en la industria de los hoteles. Abarquemos todo lo que son las MIPYME. Ok, mire, hay miles de empresas que están cerradas. Y usted ve empresas comerciales, empresas de servicios, empresas industriales que cerraron definitivamente. Yo me encuentro en mi hotel y hay gente que me dice, mira, Roberto, tuve que cerrar mi empresa. Y de repente era una venta de pollo, de repente era un emprendurismo que producía camisetas y cerraron porque no hubo forma de sostener el empleo, no hubo forma de pagar las planillas, no hubo forma de pagarle ENE, no hubo forma de afrontar todos los costos que normalmente se tienen en una empresa. Usted conoce mi hotel, usted conoce mis hoteles. O sea, mantener una infraestructura de ese tamaño requiere ingresos diarios, no de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, había que pagar tarjetas de crédito y pagar una tasa de interés de 50%, créame que es sumamente difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sacrificio que está haciendo la banca es sumamente importante y yo invito a todos los MIPYMES para que se acerquen. Estamos trabajando, ayer tuvimos una reunión con el ministro Colindres para buscar que los MIPYME nos apoyen orientando a la gente en esta actividad. Bueno, no sé si es la palabra correcta. ¿Sacrificio de la banca
o el rol que la banca debe desempeñar en un momento como este? Yo creo que es el rol que la banca debe desempeñar. ¿Cuál es el sacrificio de la banca? Bueno, totalmente de acuerdo. La banca no va a perder, ¿no? No. Bueno. Como banquero se lo digo, no va a perder. Ni van a reducir la rentabilidad los dueños de los bancos. Los indicadores nos están diciendo que ya tienen menos utilidades que el año pasado y eso es normal aquí y en cualquier parte del mundo. Y eso es una cuestión que todas las empresas las van a asumir, ¿verdad? Yo lo que creo, como usted dice, que es el papel que va a desempeñar bajo una alianza estratégica y una orientación bien correcta de lo que es el gobierno de la República con los entes especializados que orienten un mejor servicio y con una educación del usuario, ¿verdad? Mire, don Evasio, yo necesito esta mañana. Hay empresas muertas. Digo la expresión literal de don Roberto Oseguera. ¿Podemos revivir esas empresas que murieron? En relación al acuerdo, ¿pueden revivir estas empresas que murieron y están endeudadas, me imagino? El hecho de que haya la capacidad o la posibilidad de reestructurar sus deudas, podemos entre las cenizas volver y posibilitar que vuelvan a nacer estas empresas, y las que están a punto de morir, ¿cómo es que van a salir beneficiadas? Ese es el puntito. Yo quiero que ustedes me abunden en detalles de esos acuerdos. Es que miren, estoy deseoso de que aprovechemos este momento que hay muchos MIPYMES en sus casas. ¿Cómo se van a beneficiar los que quedaron endeudados y ya murieron, los que están a punto de morir, los que todavía vuelan o semivuelan? Y eso lo vamos a hacer inmediatamente después de la pausa. Y yo sé que la gente nos va a ayudar también con sus reflexiones y preguntas que llegan a nuestras cuentas de redes sociales. Atentos, que esto apenas comienza. Nos trasladamos a nuestras redes sociales y damos lectura a sus mensajes. Sonia comenta: los bancos son los que más han ganado en esta pandemia. Aumentaron la cuota de pago de los préstamos y agregaron 3 meses más de intereses. O sea que la deuda se aumentó. El tal alivio ha sido para ellos, ya que han pagado los 3 meses de mora en junio y ahora se debe más. Vamos a hablar más adelante con don Evasio Asensio. Sigamos con la participación del público. Carlos Ruiz: una vez oxigenadas las MIPYMES, ¿quién les comprará? Si quien compra los productos es la clase media que está asfixiada por el sobreendeudamiento que mantiene la banca comercial. Esto se trata de contar con poder adquisitivo para que las MIPYMES puedan generar ingresos. Trabajé en banca casi 20 años al frente de agencias de distintas instituciones. Estos acuerdos no tienen validez en la banca privada. El crédito tiene 3 aspectos principales a calificar: la capacidad de pago, el endeudamiento y la garantía. Otros dependiendo del caso, algo que MIPYME en este momento no cuenta. Reflexionemos, usted es comisionado de Banca y Seguros, sobre esta expresión o estas reflexiones de Miguel Zelaya. Si las podemos leer nuevamente. Sí. Las de Miguel Zelaya. Trabajé en banca casi 20 años al frente de agencias de distintas instituciones. Estos acuerdos no tienen validez en la banca privada. El crédito tiene 3 aspectos principales a calificar: capacidad de pago, endeudamiento y garantía. Otros dependiendo del caso, algo que las MIPYME en este momento no cuentan. Yo creo que hay que valorar que es un acuerdo donde hay un compromiso de parte de la banca. Entonces, el acuerdo, si bien recoge una estrategia de cómo salvar negocios a la banca, de alguna forma tiene que verse de esa forma. Entonces, no es como un carácter así obligatorio, pero sí hay todo un compromiso de la banca de que con todas estas condiciones que se están generando, sí darle la mayor facilidad a los clientes. La banca, no debo de reconocer, don Miguel, que la banca vive de sus clientes, y en la medida en que les dé mejores espacios para poder hacerle frente a sus obligaciones, pues eso le va a generar la viabilidad de la continuidad de esos negocios y de generar, como le dijera, todos los otros elementos que se buscan. Y de repente este escepticismo que tiene don Miguel Zelaya, Gabriela, se debe a lo que planteaba la señora Sonia en el primer mensaje.
los bancos son los que más han ganado en esta pandemia. Aumentaron la cuota de pago de los préstamos y agregaron 3 meses más de intereses, o sea, la deuda se aumentó. El tal alivio ha sido para ellos, ya que aún pagando los 3 meses de mora en junio, ahora se debe más. Fíjese que yo creo que para crear certidumbre sobre este acuerdo, es importante que escuchemos a la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Recuerda de aquel alivio de deuda que yo le envié varios mensajes de que la gente decía, ¿cuál alivio de deuda, Renato? Mire, lo que hicieron fue aumentar más el tiempo de pago con intereses y al final pagamos más de la deuda que teníamos. Realmente, ¿qué me puede decir sobre ese alivio que en medio de la pandemia la gente se generó muchas expectativas, pero que después la gente criticó? Mire, hay diferentes tratamientos que dieron los bancos. El alivio, la moratoria de pago, o sea, los 3 meses que se dieron y después fueron 4 que dieron los bancos, lo hicieron casi de una forma general. Entonces, creo que también no se previó a dar como esa comunicación que lo decía también el licenciado Ceguera, que es muy necesaria para tener esa comprensión. Entonces, algunos bancos lo trataron capitalizando esos valores a la deuda que ya tenía, otros bancos lo trataron de diferentes formas y por eso se dieron a veces que se miraba como aquella incremento en alguna forma desproporcionada en las obligaciones. Este acuerdo recoge un elemento muy importante. Hoy todos los bancos lo van a tratar tal como está en el acuerdo, a recuperar esos intereses que estaban pactados en el contrato del préstamo, esas tasas que estaba pactada, pero no se capitaliza la obligación y nada más si los intereses acumulados, por decir algo, son 10.000 lempiras, pues los bancos le van a decir, mire, me va a pagar esos 10.000 lempiras de esos intereses acumulados en 4 o 5 meses, pero esos intereses no llevan ningún costo financiero, sino que yo se lo voy a distribuir en el plazo que usted me dice y cuidando que la reestructuración de la deuda que también va a reestructurar, esas 2 cuotas nunca van a ser mayor a lo que él pagaba en el préstamo original. Como un profesional honorable de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, de ese alivio que le hablo yo, a mediados de la pandemia, ¿lo cumplieron los bancos o lo irrespetaron? Sí lo cumplieron, licenciado Álvarez. ¿Al 100% o a medias? Lo que le digo es tal vez es el diferente tratamiento que se dio. Y lo otro también, hay otras cosas que específicamente algunos casos que usted me refirió, nosotros hicimos algunas investigaciones e incluso se hizo muy viral en las redes sociales, pero cuando uno examinó algunos de los casos, el propósito no era de llegar a un arreglo o buscar un tratamiento amigable con los bancos, sino que tenía otro propósito. Incluso la gente de atención de denuncias de la comisión llamaba a los clientes y no le atendía el teléfono. Hubieron varios casos. Puede ser que algunos tratamientos que la gente los puede decir, pues es un abuso de parte de la banca. Han habido varios calificativos, pero en sí lo que sí le digo es que fue la forma que se trató. Al capitalizar intereses se miraba un incremento sustancial. Eso ya no se va a dar. Eso queda totalmente ya acordado con la banca. Y lo otro era al sumarle a la deuda esos valores, entonces se le incrementaba la cuota, cosa que también era un poco como inadecuada, porque en estos momentos donde hay una reducción de los flujos de parte de la persona, lo que requiere es tener pagos menores a lo que tenía originalmente. Correcto. Sigamos con los mensajes porque la participación del público es sumamente importante. Si han comprendido bien los alcances de este acuerdo entre el gobierno y la IVA. Gabriela. De inmediato, licenciado, comenta Jorge Betancourt. Al tomar el promedio ponderado de febrero, están obviando la crisis actual de todo el sistema económico y financiero, los bancos. ¿De qué sirve colocar fondos a tasas altas si los PYME y MIPYME no honrarán deudas porque son tasas muy altas fuera de la realidad económica del país?
¿Qué piensan? Es que el promedio de la tasa tiene que ser de acuerdo al momento que está en el mercado, ¿verdad? Es decir, usted no puede reducir una tasa por simplemente una condición y tener un efecto. Recordemos que la fijación de la tasa se sustenta en la tasa de política monetaria y en el comportamiento de oferta y demanda que tiene. Usted tiene que ver que tiene la tasa pasiva y la tasa activa. Usted tiene una obligación con el depositante, que casi todos tenemos, y el banco tiene una obligación de mantenernos esa tasa. Si usted tiene una tasa ponderada, va a tener un efecto también al otro lado. Entonces, ahí es donde el efecto va a ser gradual y no puede ser de una forma inmediata. La economía tiene un mecanismo de funcionamiento. No puede dar usted esos choques por el simple criterio que tiene una condición especial el sector. Yo creo que los alivios deben de ser graduales y con el análisis correspondiente. Por eso, Renato, el acuerdo habla de que los beneficiarios son los que tienen categoría 1 y 2. Es decir, aquellos clientes que han tenido un comportamiento y una evaluación dentro de lo que la norma de calificación o evaluación cartera crediticia establece la comisión y que le asegura a la institución bancaria que va a tener un retorno y va a tener un pago de lo mismo. Los otros, que son 3, 4 y 5, que vienen con un comportamiento diferenciado y que superan 90 días de deuda y demás, van a tener un análisis especial que la banca la va a dar. Y cada banco tiene su política especial y cómo va a tratar eso. Y todo lo hace en base a un sustento técnico de la normativa que emite la Comisión Nacional de Banco y Seguro, que responde a estándares internacionales. Sigamos, por favor. También nos dice Carlos David Mercado, todos esos acuerdos son bonitos en papel. En la práctica a los bancos no les interesa. Ellos quieren todo el dinero o ejecutar las garantías en toda esta crisis económica. Los únicos que no se vieron reducidos en sus ingresos fueron los bancos. Ellos siguieron generando intereses. En un segundo mensaje dice, siempre el pueblo tiene que financiar las operaciones de los bancos. Ya es hora que el sector financiero comience a pagar realmente impuestos. No es posible que ellos tengan las mismas tarifas que una pequeña granja agrícola. Ismael Cepeda, a pesar de estimular la banca hondureña durante la pandemia, desde la política monetaria y algunos decretos no se logra canalizar los recursos de la MIPYME. ¿Cuál es la garantía que está si funcionara? A pesar de estimular la banca hondureña durante la pandemia, desde la política monetaria y algunos decretos no se logra canalizar los recursos a las MIPYMES. ¿Cuál es la garantía que esta sí funcionará? Roberto, y anuncio que está en línea telefónica el presidente del Banco Atlántida, don Guillermo Hueso. Ya lo tendremos aquí en el programa inmediatamente después de la participación de don Roberto Ceguera. Un tema sumamente interesante, Renato, ¿verdad? Porque efectivamente la autoridad monetaria redujo la tasa de política monetaria, como decía José Luis, ¿verdad? Para inyectar un poco más de liquidez a la banca, ¿verdad? La liquidez de la banca está fuerte. ¿Qué es lo que va a hacer que esta vez sí funcione? Bueno, yo diría que, uno, hay un acuerdo con AIBA para reducir la tasa de interés en la MIPYME, en los créditos menores de 5 años. 2, el Banco Central está poniendo 4.000 millones de lempiras más, con el que se van a poder financiar créditos hasta de 5 a 10 años a un 9% de interés y de 10 años a 15 años a un 10% de interés. El Banprovi va a poner 600 millones de lempiras para financiar la MIPYME turística con tasas de 10.5%, con plazos de hasta 20 años y con 3 años de gracia. Eso sí es efectivamente acuerdo importante para nosotros, eso ayuda a nuestros flujos, ¿verdad? Yo siento que la banca tiene que apoyarnos en el tema de comunicación, porque muchas veces lo que ha faltado es que la gente llega a los bancos, a un escritorio de un ejecutivo y el ejecutivo dice sencillamente no sé. No estoy informado o simplemente no quiere atender. Entonces, ayer se insistió mucho en el acuerdo en que los bancos tomen la participación activa de comunicar. Y aquí también estamos pidiendo la participación de los CDMIPYMES para que los CDMIPYMES puedan apoyar en las diferentes regiones del país a la MIPYME para que puedan ir preparados a la banca y presentar sus peticiones de forma correcta, ¿verdad? Yo creo que también hay una parte de educación financiera en esto, ¿verdad? Que es importante que se haga. Don Roberto, ¿usted en qué categoría está? ¿En mediana, pequeña empresa? Yo soy un mediano empresario. Un mediano empresario. Sí.
veo que usted tiene optimismo de este acuerdo. Sí. Usted tiene optimismo de este acuerdo. Y por eso está usted representa a la MIPYME en este momento. Usted representa a la MIPYME. No puede haber mucha gente al CEP, por eso no trajimos más gente. Pero veo a un representante de la MIPYME satisfecho, optimista, con certidumbre que este acuerdo sí beneficiará a las MIPYMES quebradas en este momento, endeudadas hasta la coronilla, y yo quisiera que las que murieron revivan para recuperar esos empleos, que a las que están muriendo esta reestructuración de deuda les llegue en buen momento para que tengan un capital y dinamizarse de nuevo y volver a recuperar los empleos o añadir más. Le veo ese optimismo. Es correcto, es correcto. Es que sí es, Renato, porque mire, la posibilidad de reestructurarlos, de adecuar las cuotas de los préstamos a la capacidad de pago, más la posibilidad de obtener un capital de trabajo fresco, porque hay capitales de trabajo frescos. Banprovi tiene 600 millones de lempiras en capital de trabajo, para capital de trabajo fresco. La banca tiene miles de millones para capital de trabajo fresco, ¿verdad? El Banco Central también está poniendo recursos para capital fresco. Se están construyendo fondos de garantía para que la gente tenga acceso a esos capitales de trabajo. Entonces yo lo que siento es que hay que culturizar un poco más nuestra gente, que la gente se asesore con la sede de MIPYME o con quien sea, para que tenga un mayor conocimiento y presente adecuadamente su petición al banco. Porque muchas veces pasa eso, Renato, que no sabemos presentar las cosas, como decía don Evasio. Las presentamos inadecuadamente, entonces nos dicen que no. Si usted le pide a la novia que se case de forma inadecuada, no se va a casar. Los que tienen préstamos con los bancos tendrán hasta 5 años para reestructurar sus deudas. Es correcto. Mira, un ejemplo. Si usted tenía un crédito a 5 años y ya pagó 2 años, el banco le puede volver a dar otra vez los 5 años. Eso es lo interesante, con el propósito de que la cuota se baje. Además de eso, de poder ampliar el plazo, le reduce la tasa, como dijo José Luis, en 2 puntos. Entonces, la reducción de la tasa y la ampliación del plazo tiene que darle una cuota menor. Y le da menor. plazo de gracia todavía. Y le da plazo de gracia. ¿Y con las tarjetas de crédito? Con las tarjetas de crédito se incluyen las tarjetas de crédito. Sí. Solo que tiene que demostrar que el consumo de la tarjeta de crédito, porque muchos MIPYME utilizamos la tarjeta de crédito. Yo tengo mi tarjeta de crédito y voy a Primark, perdón, el comercial, y compro con mi tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para un evento en mis hoteles. Pero ese destino es comercial, no es consumo. Yo no estoy comprando en un restaurante para comer con mi familia, estoy comprando para un gasto operativo de mi hotel. Entonces, ese consumo va a ser readecuado. Ya está incluido en la negociación. O sea, en vez de pagar una tasa de 50%, ahora voy a pagar una tasa dependiendo de la que tenga. Si es 14.1, 26.1 o 9% o 10% según la categoría donde yo ingrese. Entonces, eso es un tema importante. ¿Y los que van a reestructurar sus deudas de 5 a 15 años? Los que van a reestructurar de 5 a 15 años tienen 2 opciones. Si es de 5 a 10, la tasa va a ser 9%, y si es de 10 a 15, la tasa va a ser 10%, con fondos de alivio del Banco Central. Y si quiere, se puede ir también a Banprovi, que haya la tasa de 10.5 con 3 años de gracia. Bueno, no siempre tenemos a un presidente de los grandes bancos de Honduras al teléfono. Y hoy, pues nos está llamando don Guillermo Hueso. Solo le pido a don Guillermo que me espere 1 minuto y medio porque tengo unos compromisos comerciales. Y luego tendremos aquí vía telefónica al presidente del Banco Atlántida, el señor Guillermo Hueso, para hablar de esta temática que es importante para la subsistencia de las MIPYME en Honduras, que generan, graves esto ustedes, generan el 70% de los empleos en el país. Por lo tanto, hay que ayudarles. Hay que ayudarles en este momento en que han sido golpeadas por la pandemia. Nos trasladamos a nuestra cuenta en Facebook. Emil Ruiz, buenos días. Lo que Honduras necesita es implementar para aliviar las deudas tanto para las personas naturales como jurídicas es una ley de bancarrota que permita reiniciar de nuevo sin el agobio financiero. Y hago eco de una frase que casi todo el mundo usa aquí cuando le conviene, como en los Estados Unidos. Javier Arauz
Aquí hace falta solidaridad. Los bancos no quieren perder y el gobierno a favor de ellos para sangrar a la población. Pareciera que no existe pandemia en Honduras, pero la realidad es otra y no quieren abrir los ojos, que la población está mal económicamente. Tienen que hacer proyectos solidarios para toda la población, no solo para los bancos y gobierno. Y no contamos la corrupción. Con el presidente del Banco Atlántida, don Guillermo Hueso, que está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, estimado Renato. Buenos días, don Evacio, José Luis, y a don Roberto en particular lo quiero felicitar por la forma en que efectivamente ha explicado todos los mecanismos de alivios que está creando el gobierno y las cosas con las cuales los bancos nos hemos comprometido. Efectivamente, digamos que hay una luz al final del túnel, y un túnel no tan largo, cuando nos sentamos a pensar en la mayor parte de las pymes que hasta antes de que comenzara la pandemia habían estado manejando sus cosas en forma responsable, en sus pagos en forma puntual, que al final de cuentas eso es lo que al sistema financiero le interesa. Quiero tal vez hacer mención, Renato, de muchas de las cosas que han estado diciendo los televidentes que le miran, y algún comentario que otro tal vez sobre algún panelista que se ha sentado en algún momento sobre lo que ha sido el papel de los bancos. Y hay dos cosas bien importantes que quisiera señalar. La primera es que los bancos administran dinero ajeno, no dinero propio. Si alguno de ustedes tiene depósitos en cualquier banco del sistema financiero hondureño, debería de tener alguna preocupación respecto a la responsabilidad con la que su banco está manejando ese dinero. O sea, venir y decir alivio total de créditos, nos olvidamos de lo que se debía hasta la fecha en las tarjetas de crédito, como mucha gente ha pedido y ha solicitado. No es algo que sea verdaderamente práctico. O sea, no podemos salir unos adelante a costillas de otros. Y lamentablemente los bancos nos vemos en el papel de administradores de esa confianza que nos han entregado nuestros depositantes, por un lado. Pero también, que es el segundo punto que quiero señalar, tenemos que analizar cómo fue que se inició esta cartera de crédito. Muchos de las MIPYMES que se acercaron a los bancos se acercaron con un sueño, con un poco de recursos y solicitando apoyo para sacar adelante un proyecto de vida, la ampliación de sus negocios, la implementación de una nueva estrategia, lo que ustedes quieran decir, y los bancos confiaron en ellos. Así fue que nació el crédito, ¿verdad? O sea, el crédito no es necesariamente de que el banco se haya sentado a decir les vamos a dar plata y la agarran a como sea. No. Es un proceso arduo del que constantemente se quejaban antes de la pandemia, que para obtener un crédito había que seguir una serie de requisitos, tanto por regulación como por las propias medidas de administración de los bancos, para juzgar quién es capaz de pagar y quién no lo es. Y por haber extendido esa confianza es que ahora nos vemos frente a esta situación todos juntos. Era totalmente inesperada, pero totalmente. ¿Quién iba a imaginar que iba a venir una pandemia a eliminar, en el caso de los hoteles, como señalaba don Roberto, la totalidad de la demanda? Y si ustedes se fijan en las medidas que han tomado los gobiernos grandes, los gobiernos de países de primer mundo, todo se trataba del sostenimiento de la demanda. Algunos de sus televidentes también han señalado el hecho de que a veces puede resultar difícil buscar cómo apoyar a una pequeña empresa si sencillamente no va a haber quien demande sus servicios. Y el ciclo crediticio en el que se puede meter para tratar de salvar a aquella compañía con más crédito y pagando más intereses puede resultar una situación verdaderamente difícil para ese empresario, para la familia que representa. Entonces, a final de cuentas, si nos concentramos en el tema de sostenimiento de la demanda, el gobierno debería estar tratando de apoyar la apertura. Es cierto, hay riesgos que se enfrentan cuando decimos volvemos a trabajar, pero lamentablemente, y no lo hemos querido decir, para muchos hondureños es enfrentarse al riesgo, o es sencillamente ver a su familia perderse en la pobreza. Y la cantidad de gente que ha pasado
por debajo de la línea de la pobreza durante esta pandemia. Ya está superando el 10% de la población hondureña. Usted decía, Renato, que el 70% de la pyme, del empleo generado es generado por pymes. Es mayor, se lo puedo decir con toda la claridad del mundo. Y si no llega al 80%, será por un punto o dos. Son verdaderamente estos los generadores de empleo y tenemos que ver cómo sacamos adelante la economía hondureña, pero no puede ser solamente concentrados en el tema de alivio de crédito o de las medidas que el banco pueda tomar. Consideren ustedes las cifras ya en su realidad total. Don Evacio, me corregirá usted si me equivoco, pero la masa crediticia de Honduras anda por encima de los 380,000 millones de lempiras para todo lo que es el sistema financiero. Es correcto. Y cuando hablamos de mecanismos, hablamos de 600 millones aquí, de 5,000 millones de lempiras allá, y son importantes. O sea, pueden darle un respiro a alguien que bajo otras circunstancias no lo habría tenido. Pero cuando nos sentamos a considerar del impacto que puede generar en la totalidad de la masa, pues hombre, se queda un poco corto. Y aquí es donde todos en conjunto, todos los hondureños, tenemos que tomar responsabilidad por lo que a nosotros nos corresponde frente a esta pandemia, comenzando por el gobierno y finalizando cada uno de nosotros en nuestros propios menesteres, en nuestros propios negocios. Esta no va a ser una situación sencilla, pero va a pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es conservarnos enfocados en el propósito que tenemos de ahorita sostener la situación en la medida que sea posible, volver a generar ingresos para todos los hondureños, apoyar aquellas industrias que, como estaba señalando José Luis, debe haber una transformación inevitable, ¿verdad?, por las condiciones de lo que es el mercado hoy día, de empezar a ver quiénes y qué pueden exportar, qué servicios de salud se pueden ofrecer en adición a los que ya hay, cómo podemos hacer para apaciguar la ansiedad de la población, de que existe un peligro mortal de salir a la calle. Pues ya lo hemos hablado tanto y todos los días que siento que el tema lo tenemos bien entendido. Pero también tenemos que entender que si no reaccionamos, la situación no va a ser sencilla. Y necesito agregar algo más. Muchas de estas medidas de alivio, cuando se empiecen a aclarar cuál es la verdadera situación de muchos de nosotros, el año entrante, las cosas se van a ver más difíciles aún. El primer semestre del año entrante puede traer algunos retos que sencillamente no podemos anticipar. Pero creo que el segundo, ya las cosas van a mejorar significativamente. Y lo que tenemos que hacer es estar unidos para poder enfrentar esos retos que se van a estar presentando en ese momento precisamente. ¿Qué es lo que le preocupa del primer semestre del próximo año, don Guillermo? Se va a aclarar el tema en particular el tema de consumo. Y hay muchas familias, muchos hondureños, que ahorita el consumo lo están sosteniendo con una clasificación que sencillamente no les afecta por las regulaciones que ha adoptado la Comisión de Bancos y que han sido prudentes dadas las circunstancias. Pero el año entrante vamos a tener que lidiar con muchos problemas todos los bancos en relación a los pagos que sencillamente los hondureños no van a poder hacer. Y frente a lo cual van a haber muchas limitaciones para reaccionar, porque alguien que deja de pagar una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que se va a hacer con él, verdad? O sea, en ese momento caerá en la central de riesgos y se le dificultará tal vez obtener crédito adicional, pero la verdad es que va a haber una pérdida nuevamente, no solamente para los bancos, sino que ahí todos saldremos afectados. ¿Qué porcentaje de personas, porque ustedes todo lo cuantifican, todo lo proyectan, creen que caigan en esta situación ya el próximo año, que se vean con problemas para pagar sus deudas con las tarjetas de crédito y haya que cortárselas? De momento no le podría decir. Ok, muy bien. Y lamentablemente tengo colegas que tienen una exposición en tarjetas mucho más grande que la nuestra. Pero lo que sí le puedo decir es que hay muchas cosas que podemos hacer ya. Hay
nuevamente, el regresar a trabajar ya en forma amplia, con todas las medidas que hemos hablado de resguardo personal, de higiene, pero necesitamos reaccionar en este momento, Renato. Y ahorita, por ejemplo, hay plata de la que se puede disponer, efectivamente, no solamente la del sistema financiero, sino que el dinero que podemos atraer de los organismos internacionales, no solamente para el apoyo del gobierno, sino que también para ejecutar proyectos de peso, proyectos importantes, proyectos que sabemos que se van a necesitar en la economía, no solamente ahorita, sino que se van a estar necesitando dentro de 5, 7, 8, 10 años, que ya habrá pasado la pandemia y que en ese momento comenzará su servicio de deuda y lo podrá hacer en forma totalmente práctica. Esto no hay mal que dure de 100 años, y en el caso de las pandemias, si tomamos de ejemplo la que se dio hace 100 años, no duró ni siquiera 3. Y le paso recordando yo a mis colegas, después de esa pandemia de 2 o 3 años, de hace 100 años, empezó una década que se caracterizó solamente por fiestas y por parrandeo y por cualquier caso de entretenimiento que ustedes se puedan imaginar. Fue cuando verdaderamente estalló la industria cinematográfica en los años 20. Entonces, no estoy diciendo que podamos empezar a sobarnos las manos ya anticipando de que vamos a volver todos a disfrutar de la vida, sino que ahorita lo que tenemos que hacer es concentrarnos en unirnos, en hacer conciencia de cuál es el verdadero papel de los bancos, que estamos para apoyar, pero no solamente proyectos que ahorita no están tan bien, Renato, sino que proyectos nuevos. No estamos viendo la demanda de crédito de gente que esté pensando en no lo que va a hacer dentro de 6 meses, sino lo que va a hacer dentro de 2 años. Y cuando uno se sienta a considerar, por ejemplo, el proceso de construcción de vivienda, de proyectos urbanos, de lo que usted quiera, son 2 o 3 años más o menos los que tardan. Entonces, tomemos un poco de conciencia sobre lo que es nuestro papel, de lo que nosotros podemos hacer para apoyar, porque ciertamente no estamos haciendo lo que podemos. Pero muy a menudo se trata de la demanda del inversionista, de la demanda del empresario, del pyme, de alguien que sabe que va a estar fabricando X o Y producto y que para montar la fábrica tarde 1 año deberíamos de estar comenzando ya y no esperar. Y por último, estoy hablando con el presidente del Banco Atlántida de Honduras, Guillermo Hueso. ¿Cómo califica usted este acuerdo con el gobierno? ¿Como un sacrificio de la banca o como el rol que la banca debe desempeñar en un país como el nuestro? No es necesariamente un sacrificio. Si ustedes se fijan, las medidas que tomó la comisión y tal como lo ha planteado don Evasio en repetidas ocasiones, algo se tiene que hacer en alivio. Y de hecho muchos de los bancos lo han estado haciendo. Esto sencillamente aclara las reglas para la totalidad de la población hondureña en la forma que don Roberto precisamente expresó. Entonces ya todos sabemos exactamente a qué podemos atenernos. Y nuevamente esa claridad es precisamente la que nos puede volver a dar algo de paz, algo de confianza, para saber en qué y cómo vamos a solicitar se reestructuren nuestras deudas o incluso financiamiento adicional para aquellos que califiquen. Y las oportunidades son innumerables en un mercado que está cambiando en la forma que lo está haciendo. A través de este programa que hemos impulsado junto con ustedes, el HDC, por ejemplo, pues, el tema de tecnología es algo que tiene más y más oportunidades. O sea, de haber compañías que están haciendo desarrollos importantes, bien deberían de estar solicitando ahorita financiamiento. Y eso es solo para citar un ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, don Guillermo Hueso, presidente del Banco Atlántida. Bueno, me gustaría pensar a mí así. Miren lo que dice don Guillermo Hueso. En vez de estar pensando lo que voy a perder en los próximos 6 meses, deberíamos estar pensando en lo que voy a invertir en los próximos 2 años. Sí. Es bien difícil internalizar el concepto, pero el concepto es bueno para reflexión. Es que no podemos ser cortoplacistas, Renato, tenemos que pensar a mediano y a largo plazo. Es decir, las soluciones a corto plazo están y se están dando. Afortunadamente ya tenemos medidas más integrales que van a poder tener el efecto que en meses anteriores los hondureños estaban demandando y no tenían respuesta. Pero es que en las circunstancias del país, José Luis, en esta coyuntura que vivimos de incertidumbre política,
se hace muy difícil a la gente, por mucho que quiera, pensar no en los negocios de los próximos 2 años, en la inversión de los próximos 2 años, sino en las dificultades que tengo para los próximos 6 meses. Vea, yo... Es que esta crisis crea oportunidades, Renato. Entonces, en eso estoy de acuerdo, tampoco quiero ser pesimista. Entonces, sí. Don Guillermo menciona eso. Es decir, Honduras tiene una oportunidad en la región y tiene que aprovecharla. La banca tiene que jugar un papel y el gobierno también. Si bien es cierto, el 2021 es un año político, yo creo que tenemos que enfocarnos también en una recuperación económica, estratégica, integral, que venga a generar que el impacto a la pobreza sea menor y que podemos rescatar esa clase media que está siendo afectada ahorita. Y ese es el papel de la banca que habla don Guillermo y que creo que todos los bancos tienen esta prioridad, porque aunque usted no lo quiera creer, hay pérdidas este año y pueden haber pérdidas el otro año. Y lo único que usted tiene que hacer es planificar nuevos roles, nuevos rubros estratégicos donde usted pueda competir a nivel nacional, a nivel regional y en un nuevo mundo, porque aquí se está recomponiendo todo. Renato. Estoy de acuerdo. Aquí, ¿usted es empresario, don Evasio, o no es empresario? No. No es empresario. Yo no soy empresario. Todos somos trabajadores. Así es. Usted es un trabajador de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Yo soy un trabajador de Televicentro. Yo fui un empresario chiquito, ¿verdad? Usted fue un empresario pequeño, ya no lo es. Ya no lo soy. Sigue siendo un trabajador. El único empresario que está aquí es don Roberto. Que nos dé plazo, don precio Roberto especial para ir a los hoteles. Oseguera. Yo le voy a decir algo, si es bueno pensar en grande, es bueno pensar en grande. La expresión de don Guillermo Hueso me hace reflexionar. Totalmente. Pero cuando uno tiene problemas, tiene dificultades financieras, cuando uno ve las dificultades del país, los problemas estructurales del país, los problemas coyunturales del país, se nubla la cabeza y no piensa como piensa él, que él está pensando en los negocios que va a hacer entre 2 años y no en los problemas financieros que tiene en este momento. Claro, lo dice un empresario que de repente no tiene los problemas financieros que tiene usted, que tengo yo en este momento. Por eso tiene una cabeza más optimista, que es lo que pasa con la mayor parte de los hondureños. No estamos pensando en los próximos 2 años, sino cómo solventamos los problemas de la comida hoy, el día a día, los problemas de salud que tenemos hoy, los problemas de educación que tenemos hoy. Miles de padres dejaron de matricular a sus hijos en las escuelas privadas porque quedaron quebrados, sin colchón y sin nada. Una expresión como la de don Guillermo Hueso, que yo no la cuestiono, no, al contrario, la valoro para tratar de salir del enredo en que estamos los hondureños, de ese montón de madejas que tenemos en la cabeza. Pero claro, los que vivimos al día a día sabemos que es bien difícil pensar a 2 años en lo que voy a invertir, si voy a tener salario o trabajo en el mes de diciembre. ¿Cómo pagar el aguinaldo? Usted decía algo... ¿Cómo pagar el aguinaldo que está a la vuelta de la esquina, Renato? Y hay un tema Mire, yo quiero rescatar... Pero es bueno pensar en grande, es bueno pensar en grandes. Quiero rescatar 3 cosas de lo que dijo el licenciado Hueso. Me parecen sumamente interesantes, ¿verdad? Una de ellas es el tema de que a los MIPYME nos prestan en base a la confianza. Oiga lo que está diciendo, nos prestan en base a la confianza. A las grandes empresas se les presta porque se sabe que tienen capacidad para pagar, capacidad para afrontar. A los pequeños confían en nosotros y por eso nos prestan. Y por eso es que el Banco de Occidente dice, haciendo el pequeño hoy, hago el grande del mañana, a pura confianza. Entonces, yo quiero decir a don Guillermo que siga confiando en nosotros, porque realmente somos los que vamos a desarrollar este país. O sea, no son las grandes empresas, no son los grandes transnacionales las que van a desarrollar Honduras. Es más, en turismo es uno de los sectores de la economía que puede sacar a Honduras del subdesarrollo. Otro tema sumamente interesante que dijo don Guillermo es, él dice, me preocupa lo que va a pasar en el primer semestre del próximo año. El próximo año. O sea, es cierto, nos están dando un periodo de gracia, pero si la economía no se reactiva, va a volver la mora, vamos a tener que volver a reestructurar, vamos a tener que volver a cargar con los mismos problemas de hoy. Ya sé por dónde va usted. Hay que buscar desde ya una solución, Evasio. Tenemos que pensar en eso a largo plazo. O sea, la Comisión de Bancos tiene que anticiparse a tomar las medidas para que la banca tenga las facultades y las opciones de poder aliviar, si es que es necesario, nuevamente a la banca. Yo creo que la resolución que ustedes sacaron, la 26-2020, que permitía que se hicieran varias readecuaciones, es correcta, pero eso está para el 2020. ¿Pero qué va a pasar en el 2021? Y la otra cosa que dice don Guillermo dice, está bien lo que estamos haciendo, 600 millones por acá, dice él, 4.000 millones por acá, pero la economía
y dice la cartera de la banca es 380.000 millones. Sí. Con 600 millones, con 4.000 millones no vamos a resolver el total de la cartera. Entonces a él le preocupa toda la economía y es correcto. A mí como empresario, si no se recupera toda la economía, no me sirve la reestructuración. La reactivación tiene que ser integral y Tiene que ser total. integral. Si no, no. ¿Por qué? Porque yo necesito que vengan a hospedarse a mi hotel todos mis clientes que venían antes. Y si todos mis clientes no se reactivan, yo voy a seguir mal. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a mí me interesa la reactivación. Yo creo que el punto de él, de que tiene que pensarse en una reactivación total de la economía, es muy acertado. Y reapertura Don Evancio, no es rehabilitación total, ¿verdad? Yo quiero recoger algunas de las cosas que hemos hablado y que son muy importantes. Usted decía al inicio, ¿cuántas de las microempresas o de los MIPYMES van a morir? Sí. Pues yo le diría, pueden ser muchos o pueden ser no tan muchos, pero aquí hay un elemento dos elementos muy importantes. Uno es, se necesita reactivar la economía, saber de que tenemos que convivir con los riesgos que ya estamos viviendo, pero es necesario enfrentar la vida con eso. Lo otro, ver, como dice, ver las cosas con optimismo. Aquí nos ha afectado a todos, a los que somos asalariados, a los que son empresarios, a todos. Y es como de hacer como una redefinición de lo que tenía hasta antes de la pandemia, pero ¿qué voy a hacer hacia ahora? Porque todos estamos siendo afectados, pero obviamente hay que ver más con optimismo las cosas. Ismael decía algo. Ismael Cepeda del Ismael FOSPE. Cepeda decía algo. Bueno, con tantas cosas que se han hecho, ¿por qué no se ha como llegado a esa efectividad que se busca? En primer lugar, la economía, con la economía cerrada, pues muy poco se puede planificar. Esa es una realidad. Necesitamos que se genere actividad económica, pero miremos también las cosas también integrales. Se han sacado una serie de medidas regulatorias, una serie de medidas de política monetaria y también decisiones muy extraordinarias, por ejemplo, los fondos de garantía. Hay fondos de garantía para capital de trabajo, no solo para las MIPYMES, sino también para las grandes empresas, para capital de trabajo. ¿Por qué no están siendo tan utilizados? El primer elemento es, si las empresas no están vendiendo, no tienen actividad económica, entonces ¿para qué van a ir a tomar más préstamo? Ese es el elemento primario. Lo otro es, es necesario tener como esa claridad. Primero, ¿cómo voy a tratar, cómo vamos a readecuar estas obligaciones que tengo? ¿Cómo visualizo, ya tengo esa mayor certidumbre en lo que puedo ver hacia futuro? Y entonces ahí ya empieza como una visión más clara de qué tengo que hacer. Pueden morir muchos microempresarios, de hecho ya están, hay bancos que dicen que ya no les contestan el teléfono, han ido a ver locales donde operaba X cliente y ya no está. Pero al final las personas también tienen que volver a hacer algo. ¿Qué es lo que debe de hacerse? El crédito es difícilmente el empresario o la persona puede vivir solo con sus recursos. Siempre va a necesitar el crédito, siempre va a necesitar esa confianza que hablaba don Guillermo y que puntualizaba el licenciado Ceguera. Entonces, generemos esa confianza, miremos las cosas con más optimismo y enfrentemos la vida. Eso es muy importante, porque si no, ¿quién va a atender nuestras familias? Somos nosotros los que tenemos Fíjese que lo hacerlo. que usted me está diciendo me motiva a hacerles una pregunta a los tres. Justamente a raíz de lo que nos contaba que muchas microempresas se murieron, que ya no contestan los teléfonos, que los bancos van a los lugares donde tenían el negocio Y ya no hay nada. y ya no hay nada. Yo sé que esa gente quedó con préstamos,
con préstamos inclusive de tarjetas de crédito. Sí. ¿Qué deben hacer estas personas? Estas personas andan huyendo de la banca en este momento, si cabe el término, al no contestar los teléfonos, al no haber dejado una nota ahí en el local donde funcionaban. Estas personas están huyendo de la banca y quebraron por las razones de los últimos 10 meses en el mundo. La pandemia. No es porque son delincuentes, quebraron por razones justificadas. Se cerró la economía, la gente no compró, no pudieron pagar planillas, no podían pagar los préstamos bancarios, las tarjetas de crédito. Alquileres y huyeron de la banca. ¿Qué podemos hacer por estas personas? Que son miles, me imagino. Son miles y no son delincuentes, son gente de bien. Son pequeños, son microempresarios que quisieron en la vida salir adelante, pero les vino esta tragedia. Después de la pausa comercial. Bueno, quiere responder don Roberto Ceguera, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras. Él está dentro de la categoría de MIPYME. Él es, o tiene una empresa mediana o varias empresas medianas. Es un empresario perseverante. Yo conozco su lindo hotel, que lo tiene ahí unos 2-3 kilómetros adelante de Valle de Ángeles. Ya les dije, él fue empleado de la Superintendencia de Bancos y ayudó a organizar lo que hoy es la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y tiene un testimonio enorme. Con las prestaciones que le dieron, él ha invertido junto a su familia en lo que hoy tiene. Y no quiere fracasar. ¿Cómo va a querer fracasar si le metió todo el dinero de sus prestaciones a la empresa que hoy tiene? 40 años. 40 años. 40 años de prestaciones. Entonces, yo sé que hay hondureños que han iniciado como inició don Roberto Ceguera. Pero coincide que sus inicios como empresarios coincide con la pandemia y fracasan. De repente se habían endeudado con tarjetas, habían sacado un préstamo en un banco, quiebran, pero quiebran totalmente y hoy huyen. Pero no es justo que huyan, no son delincuentes. ¿Qué debe hacer el Estado con este montón de micros y pequeños empresarios, inclusive, que están en esta condición dramática ahora mismo? Bueno, Renato, mire, hay un dicho que dicen que solo el que carga el matate sabe lo que pesa. Solo el que carga el matate sabe lo que pesa. Realmente su servidor, que está en la lucha, que está preocupado cada día cómo pagar cada cosa, el aguinaldo está a la vuelta de la esquina, cómo lo vamos a pagar sin tener ingresos. Esas son las cosas que yo, mire, yo puedo decirle a alguien, mire, le doy las llaves de mi hotel y usted administre. Si usted se cree que es mejor, administre. Porque es imposible, Renato, imposible poder pagar sin tener ingresos. Entonces, el que fracasó en esta pandemia por asuntos ajenos a su capacidad, a su voluntad, a su alcance, no debería ser penalizado para empezar en la central de riesgos. Yo creo que aquí, Evasio, deberíamos de buscar una forma para que esa persona que en el futuro se quiera reactivar, lo pueda hacer. Y el Estado debería buscar un fondo de auxilio para apoyar a esa persona, para poder darle un capital fresco. Mire, yo he tenido la experiencia, y aquí permítame, voy a hablar con don Jorge Hueso Arias. José Hueso Arias, él confió en mí y me prestó plata. Y cuando he tenido alguna necesidad, don Roberto ha dicho, aquí hay más plata. Entonces, apoya, ¿entiende? Eso es lo que necesita el pequeño empresario, apoyo. Entonces, pero la banca no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, tiene que ser el Estado el que entre con un fondo de auxilio para recuperar a estos pequeños empresarios, para poder reactivar la economía. Dos cosas. Uno, la central de riesgos, y dos, un fondo de auxilio. Y tres, ya será una vez recuperado el empresario que tendrá que ir a la banca nuevamente a pedir nuevos capitales de trabajo. Ese me parece que debería ser el mecanismo en este momento para no penalizar a aquel que de buena fe actuó, quiso emprender y por causas ajenas a su capacidad quedó parado. Y aquí yo introduzco un insumo breve. Yo creo que
don Will Cerrato, el presidente del Banco Central, y la gente de la política en esta área del gobierno deberían reflexionar y pensar más allá de lo político. Yo creo que no deja de tener razón el expresidente del Banco Central, Edwin Araque, cuando dice, en este momento que el país lo requiere, en este momento que necesitamos reactivar la economía, facilitarle la cosa a los emprendedores, ayudarle a aquellos que desgraciadamente por la pandemia cayeron, pero que estaban trabajando por el bien de Honduras. En este instante y que no tenemos recursos financieros suficientes, tenemos casi 8.000 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Para cuántos meses de importaciones? 7.5 meses. 7 meses de importación, un poquito más de 7 meses de importación. Han bajado bastante las importaciones. Bueno, pero no importa que porque bajaron las importaciones es que tenemos más reservas. Está bien que las tengamos, pero en este momento que necesitamos dinero para facilitar, no para regalárselo, para prestárselo a la gente a que salga adelante, ¿qué perderíamos con el 20% de las reservas que tenemos en generar estos recursos para la gente de la que hablamos, de nuestras reservas internacionales? Voy a la pausa porque sé que hay alguna gente que no coincide con Edwin Araque, pero me parece que la idea, no solo porque viene de un liberal libre, es que hay que desecharla. Vamos a la pausa, volvemos con unas gráficas importantes que también tiene don Evasio Asensio y un testimonio que un emprendedor de La Ceiba quiere aportar hoy en Frente a Frente. El señor don Rafael Robles en La Ceiba quiere dar un testimonio, pero solo permítame un segundito, don Rafael Robles. Solo permítame un segundito porque vale la pena escucharlo. Quiero también aquí que don Evasio Asensio de la Comisión Nacional de Banca y Seguros nos presente algunas gráficas que son muy importantes. Don Evasio. Sí, yo creo que es importante apoyarse en alguna información estadística del tema que estamos hablando. La cartera del sistema bancario hondureño, si lo traduce, es una economía, sabemos, del país pequeña. Es la cartera total del sistema bancario son por el orden casi de 380 mil millones, como bien lo decía don Guillermo. Es que desde el ángulo que usted está, mira menos ahí, 377.521.9. Ah, ok, sí, yo soy el malo. Y está distribuido en lo que es la cartera corporativa, como 200 mil millones, que es el 53%. Las MIPYMES, que es el tema que estamos hablando ahorita, son nada más 64 mil millones, que representa un poco más del 17%, la cartera de consumo un 11% y la vivienda 13%, y lo que es la tarjeta de crédito como un 6%. Pero importante ver la masa de deudores también. Mire, aunque la cartera de MIPYME solo es un 17%, pero mire que acumula casi 160 mil deudores. Sí. Y esto solo en el sistema bancario. Sí. Si vemos los que atienden, las sociedades financieras que atienden la MIPYME y las OPDF, esto se incrementa casi a más de 300 mil deudores. Si pasamos rápidamente, si me ayuda, para ver algunos comportamientos. Sí. ¿Cómo está conformada esos 64 mil millones de cartera de MIPYMES? Hay cartera en el mayor porcentaje dedicada a lo que es actividad de comercio, agroalimentaria, el 16, propiedad raíz, el 16, servicios, 14 y así hasta llegar al 100% en menores porcentajes. Eso también es bastante importante para ver cuáles son como los destinos que están utilizando. Tal vez si pasamos para ver tengamos un panorama de qué ha pasado durante esta pandemia. Mire, de los deudores, aquí estamos hablando de toda la cartera del sistema bancario, de aquellos que suman los 377 mil millones. Más de 1 millón
de operaciones, no clientes, sino más de 1 millón de operaciones de crédito se acogieron a la moratoria, 1.023.594. De esos, eso suma 215.369 millones, que representa del total de la cartera del sistema bancario el 57%. ¿Qué quiere decir? Que nada más casi un 40% se quedó ahí. No quiero decir que esos se siguieron como una actividad honrando sus deudas. Recordemos que hay algunos que ya venían con dificultades y simplemente no han pagado, otros pues lo habrán hecho, pero no dieron ninguna señal a los bancos de que se acogían a las... mucha gente se benefició. Sí. Entonces, que de esos 215.000 millones ya ha sido reestructurado por la banca a esa fecha del 11 de septiembre, ¿cómo se llama? 53.611 millones, que representa nada más un 25%. Entonces, ¿qué pasa con los otros 75 que que se acogieron a los mecanismos de alivio? Pues esa es la tarea que tienen que hacer los bancos para poderlo readecuar. O sea que estas reestructuraciones ya se venían haciendo. Ya se venían haciendo. Los mecanismos, las resoluciones que sacó en materia regulatoria la Comisión de Bancos y Seguros, también era para generar ese espacio para que aquel prestatario que ya en ese periodo pueda readecuarse. Es más, se dio la moratoria de marzo a julio, pero se extendió hasta... ¿cómo se llama? Hasta septiembre, para que los bancos pudiesen ir ya readecuando las obligaciones. En este acuerdo solo se amplió la reestructuración. Sí, en este nuevo acuerdo. Es correcto. Y se crean otras condiciones. Y se crean otras condiciones. Y yo creo que ese es lo interesante. Ahora bien, Renato, yo creo que es importante tener en cuenta que la banca, y lo que decía Roberto, se está preparando para el tema. Recordemos que este nuevo acuerdo lleva un cambio de operación y una capacitación al recurso humano de atención al cliente. Entonces, que la expectativa sea para la otra semana, donde los bancos pueden hacer los cambios operativos, la capacitación del personal, para que la gente llegue y ya sea realmente atendida. Asimismo, creo que los bancos están queriendo mandar información virtual, digital, que es un tema interesante. Yo creo que la pandemia ha dejado una nueva manera de trabajar en la banca, y es la banca digital. Yo creo que todos están apostando a eso, y yo creo que son canales que están sirviendo de información primaria que usted está generando para que cuando llegue a la oficina realmente ya usted avanzó sustantivamente. Okay. Yo sí creo que hay un interés y que la Comisión está aportando bastante en esta materia. Sigamos el tema de plazo. Sigamos con la gráfica. Sí, así rapidito, son poquitas, pero sí creo importante. Pasemos la otra. En la otra es precisamente cómo está como por segmentada esa cartera, de quienes realmente son los que aquí se han acogido a los mecanismos de alivio de varios destinos de cartera. Y esto es lo que se refleja ahí. Hay cartera de vivienda, hay cartera de tarjeta de crédito, hay cartera de consumo, hay también de banca de empresas, y eso es lo que refleja esta diapositiva. Pero miremos la siguiente. Aquí vemos de toda esta cartera, del total de la cartera del sistema, ya viendo de la que ya se reestructuró, o sea, en la anterior explicaba de que el 25% de las personas o de la cartera de los deudores que se acogió a los mecanismos de alivio ya está reestructurado un 25%. Sí. Pero si eso lo vemos en relación a toda la cartera total, eso representa nada más el 14% lo reestructurado. Entonces, en todo lo que es la cartera. Falta mucha gente que reestructure sus deudas. Mucha gente, y parece muy necesario. Y seguro que se van a acoger a esta reestructuración. Pasamos la otra. Ya casi concluyo. El problema es el plazo. Pasamos la otra, por Solo tenemos plazo hasta 31 de diciembre. Escuche, ese dato vale la pena. Toda la gente que quiera reestructurar sus deudas tiene que hacerlo
antes del 31 de Sí. diciembre. Antes del 31 de diciembre. Este dato es muy importante. Es más, la banca ha dicho antes del 10 de diciembre. Sí, Antes del 10 de diciembre. Para Yo creo que documentar. porque hay que documentar, porque es un proceso. sí. Eso, lo que se espera es, bueno, que esté toda esa energía, esa planificación de parte de la banca y que los prestatarios también vayan al... ¿Qué es lo Claro. que ha pasado con estos plazos que se dieron en la propia normativa? Los bancos nos llamaban al cliente y decían, no, pero yo voy a ir después porque de todos modos tengo hasta tal fecha. No, pero No se Evacio, pero puede, también no se puede hacer el tema eso. es la circulación. Si nosotros no Sí, aumentamos eso. los dígitos de salida, es la un gente punto. quiere ir a reestructurar el banco. Pero si tiene limitaciones de circulación, va a tener. Yo creo que ahí la banca va a tener que tener un sistema virtual digital para poder atender, es un buen si punto. no es que hay apertura, porque, es decir, 2 dígitos por día y que los 15 bancos quieran atender a nivel nacional esa gran cartera que hace falta, es muy poco, ¿eh? Y por eso yo planteaba justamente en la reunión con el presidente de la República que ampliáramos el plazo. Pero dijeron, bueno, si es necesario lo vamos a ampliar. Y yo creo que va a terminar, va a ser necesario la ampliación. Yo creo que aquí es que a veces el mensaje como que se malentiende y no quisiéramos como apegarnos a eso como calificativo que hay hacia los hondureños, que no, a mí en lo personal no me gusta. Que todo No lo dejamos dejemos para última todo hora. para última hora. Hay que ir al banco. No es ni escondiéndonos ni no contestando el teléfono que vamos a resolver las cosas. Yo creo que hay un elemento que yo tocaba y lo quiero rectificar. Vamos a seguir enfrentando la vida. No todos los ciudadanos en la actividad que nos dedicamos siempre necesitamos del financiamiento. Entonces, la mejor forma de hacerlo es, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, si ya no vamos a hacer la misma actividad, pero algo vamos a hacer, pues plantear lo que se va a hacer, pero sí hacerle frente a las cosas. Muy Yo bien. creo que es muy importante eso. Don Hugo, estoy con don Rafael Robles. Es un empresario que está en comunicación con Frente a Frente desde La Ceiba. Adelante, don Rafael. Gracias, licenciado Renato, por permitirme y dar este testimonio para honra y gloria de Dios. Mire, quiero aplaudir lo que está haciendo los bancos con el gobierno, pero más que ello quiero contarle un testimonio que gracias a don Jorge Hueso Arias, nosotros todavía estamos operando y nuestra empresa está sobre rieles. Oiga bien, la primera semana de abril, licenciado, la primera semana de abril, nosotros le escribimos a don Jorge Hueso Arias y en 24 horas nos contestó y nos dijo, mira, te voy a garantizar 6 meses de pago de salario a tus empleados. Usted sabe qué es eso, licenciado, que sus empleados estén trabajando cómodos, porque a uno la preocupación no son los proveedores, son sus empleados. 6 meses de salario y nosotros empezamos a trabajar y la tirita que caía lo ocupábamos para reinvertirlo en el negocio en productos de sanitización. El 25 de mayo don Jorge nos volvió a llamar y me dijo, mira papá, te voy a dar 6 meses más, que tengas de gracia. Y entonces, y me bajó los intereses al 11% para que tengas flujo de caja el día que puedas pagarme, dice. Oiga bien, y todo el dinero, cuando ya la empresa se puso otra vez ya navegando en aguas mansas, lo hemos reinvertido para que la gente cuando venga aquí en La Ceiba como en Tocoa se sienta cómoda, que se sienta que no puede contraer el virus. Lo que yo cuento esto es, aparte de darle las gracias a Dios y a don Jorge Hueso Arias, es que la gente tiene que ir a los bancos. Quiero hacer mías las palabras del caballero que está ahí enfrente. No contestando el teléfono o aislándonos del banco no hacemos nada, al contrario. Hay que ir al banco, plantearles nuestros problemas, porque yo les voy a decir una cosa, el país está en situaciones precarias, si antes estaba, no digamos ahora. Le agradezco en realidad por permitirme darle este testimonio a la gente, porque en realidad hay muchas personas que ahorita no saben qué hacer ante la gran crisis que vive el país. Pero yo voy a hacer también igual y repetir lo que dice don Jorge Hueso Arias, el gobierno, lejos de bajar el encaje bancario, lo que tiene que hacer es quitar las trabas para que los bancos puedan prestar libremente a ciertos clientes en diferentes tipos de productos, porque en la medida que le den más tiempo y bajas tasas de interés,
va a tener flujo de caja y se va a mover el dinero internamente. Solamente que Dios les bendiga y un abrazo a la distancia. No, muchas gracias a usted, don Rafael Robles. Muy buen mensaje. Muchas gracias. Voy a la última pausa comercial. Bueno, miren que después de escuchar a don Rafael Robles, la expresión de don Roberto Ceguera fue la siguiente: prefiero dejar de comer que dejarle de pagar a Jorge Hueso Arias. Totalmente. Miren, prefiero dejar de comer que dejarle de pagar a don Jorge. Una expresión muy bonita que hay que decírsela en vida a don Jorge Hueso Arias. Hay que decírsela en vida a don Jorge Hueso Arias. Una expresión muy bonita, la de don Rafael Robles y la de don Roberto Ceguera. Tanto confió esos hombres en nosotros que yo prefiero dejar de comer que dejarle de pagar a don Jorge. Es correcto, Renato. Totalmente de acuerdo. Mire, Jorge para mí es un ejemplo. Es una persona que yo admiro mucho por su honestidad, su carácter. De hecho, es uno de los hombres más laureados en Honduras. Él confió en mí cuando yo tenía 16 años, Renato. 16 años de edad. Desde entonces conozco a don Jorge. Entonces, cuando he ido al banco y le digo, don Jorge, mire, tengo este problema. Roberto, mire, pase a caja. Ahí está el cheque, ya, firma el cheque. Sin mayor cosa. Yo no puedo traicionar a la confianza. Yo tengo que seguir adelante. Don Jorge, yo quiero públicamente decirle muchas gracias, que Dios lo bendiga y siga confiando en los emprendedores de Honduras, porque nosotros no lo vamos a defraudar, sí, como no vamos a defraudar al resto de la banca. Y al gobierno de la República decirle también, Renato, que es necesario que apoye a la MIPYME. Agradecemos al presidente Hernández el esfuerzo que está haciendo, pero como decía el presidente Bueso de Banco Atlántida, necesitamos un apoyo más fuerte para el MIPYME. Claro. Necesitamos que tomen en cuenta esto de la mañana vamos a continuar con el tema. Don Jorge quiere participar, pero ya estamos sobre tiempo, pero dijo, mañana quiero participar entonces en frente a frente vía Zoom. O sea que mañana vamos a tener a don Jorge Hueso Arias. Vamos a continuar con este tema. Es una persona realmente destacada, de 101 años, que tiene una lucidez y un pensamiento que ya quisiéramos mucho tenerlo, y con esa fuerza y esa voluntad. Realmente para mí dialogar y conversar con don Jorge es una escuela permanente. Ok. Me dice Marvin Galo, el presidente del Sindicato del Transporte Urbano, que siempre se van a capitalizar los intereses. No. Eso está bien claro, eso está bien claro. La verdad que hay mucha especulación aparte de la gente, ¿verdad? Se van a cobrar, pero no se tienen que cobrar porque es parte de un compromiso que el banco tiene también con sus obligaciones, ¿verdad? Sí. Pero no se van a cobrar. Roberto Contreras, el ex precandidato presidencial, me dice, la banca solo daría ese alivio a las MIPYMES si el gobierno brinda la garantía en caso de no pagar el deudor. Y las garantías de las MIPYMES están en zonas de riesgo donde no presta la banca. No, pero los fondos de garantía, ya sea el público o el privado, pueden funcionar para complementar en esa reestructuración cuando no tengan suficiente garantía, ya sea con FIA o los fondos de garantía que está manejando Banprovia. Entonces, yo creo que se está complementando bien el sistema de recuperación económica en este momento con este último plan. Debo quedar todos con la certidumbre que este acuerdo se cumple. Este acuerdo se cumple. ¿Usted tiene la certidumbre? Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que sí se cumple y creo que hay mucho interés de los 15 bancos en apoyar la recuperación económica del país y que van a poner todo su empeño. ¿Y don Evacio Asensio? Yo pienso que los bancos se han comprometido, pero yo sí insisto, aquí también un actor principal es el cliente. Sí. Y el cliente debe de llegar a los bancos y buscar la forma con toda transparencia, cuáles son las capacidades de sus flujos y hacer las negociaciones que corresponden, pero no esperar el último día o dejarse influenciar por ciertos comentarios que siempre los hay a veces que no son positivos, pero el problema al final está, el Estado está, sabemos la magnitud del problema, la banca está consciente
pero el cliente también debe de generar positivismo y ver que el espacio está para poder que se le atiendan esas reestructuraciones y debe de gestionarlas. Muy bien, y me queda grabado ese mensaje. Los que hayan quebrado con sus empresas y quedaron con deudas por préstamos y con tarjetas de crédito también en los bancos, enfrenten el problema, y vayan a los bancos, expliquen la situación. Definitivamente. Y traten de llegar a acuerdos con ellos. Yo creo que la vida se vuelve más tensa cuando uno ha quebrado y no quiere enfrentar esa realidad y no quiere resolver esa realidad. Traten de enfrentar esa realidad y ver a qué soluciones llegan con los bancos. No, y que el sistema financiero también dé la apertura para que pueda esta gente hacer sus reestructuraciones en las mejores condiciones. Y que la comisión flexibilice y que la comisión flexibilice un poco las medidas, porque de lo contrario, Renato, estamos hablando del 80%. Yo sé que don Evasio Asensio se va bastante sensible hoy de aquí del programa. Sí, y que va a transmitir esa sensibilidad a sus demás compañeros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Muchas gracias, don Evasio. Y tenemos que trabajar en la campaña de publicación. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, José Luis. A todos ustedes, buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.